Bien, pues estamos listos ya para revisar la información del mundo esta mañana con Mariana Schmidt. Mariana. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola. Con noticias que pueden ocurrir al otro lado del mundo, pero que va a tener fuertes implicancias también en nuestro país. Hablábamos de Arabia Saudita, ¿verdad? La coalición dirigida por ese país ha afirmado que las armas utilizadas en el ataque contra dos importantes refinerías de petróleo de su país fueron fabricadas en Irán. El portavoz indicó que la investigación continúa, que ahora estudian el origen de esos disparos, una versión que contradice a la de los hutíes de Yemen, que se adjudicaron este ataque. Ellos son rebeldes chiitas apoyados por Irán. Por su parte, el presidente Hassan Rouhani aseguró que Teherán no está detrás de estos atentados y que los hutíes solo se defienden frente a los bombardeos de los saudíes, por lo que se vieron obligados a responder. Mientras tanto, Estados Unidos intervino en esta crisis al ser aliado de Arabia Saudita. Al respecto, el presidente Trump bajó un poco el tono de sus declaraciones iniciales. Ahora aseguró que no pretende ir a una guerra con Irán, que le gustaría evitarlo, pero luego advirtió que su país está mejor preparado en caso de que surja un conflicto, asegurando que ahora Estados Unidos tiene un nivel de munición mucho más alto. De todas maneras, esto le trajo varias críticas ayer al presidente Trump, haber iniciado una ofensiva verbal durante las primeras horas del día lunes, donde se mostraba súper dispuesto a contraatacar eventualmente y defender los intereses norteamericanos en la región y sobre todo proteger a su aliado, que es Arabia Saudita, y luego durante la tarde él modera su posición, dice que va a esperar instrucciones de Riad, que la verdad todo apunta en la dirección de que Irán sería el responsable, pero no lo dio absolutamente por sentado. Y señaló que Estados Unidos mantiene su capacidad defensiva y ofensiva, pero que no la iba a utilizar hasta no recibir nueva información de inteligencia de la zona. Entonces, evidentemente, uno se pregunta, y los analistas esta mañana lo hacen, hay un artículo muy bueno en el New York Times, ¿para dónde va el presidente Trump? ¿Realmente está dispuesto a llevar una ofensiva o no? Porque no puede en un día, o sea, 24 horas pasar de un ataque directo, como estaba dispuesto en la mañana, a decir que bueno, que luego no está tan seguro, que va a esperar, porque son dos discursos completamente distintos. Distinto, siempre dijo con la venia del reino, haciendo referencia a Arabia Saudita. Hay que indicar que, claro, ha bajado un poco el tono de esta conversación, pero están ahí, es un punto estratégico. Sabemos que Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo en el mundo, por lo tanto, muy influyente a las decisiones que se tomen ahí. Y decir que en un minuto también Trump había señalado la posibilidad de un encuentro con los líderes iraníes durante a fines de mes en Naciones Unidas. Sin embargo, ahora en las últimas horas ha hablado el ayatolá Ali Khamenei, quien ha señalado que no va a sostener ningún tipo de conversación con los Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, según la información de inteligencia norteamericana, Irán sí fue quien lanzó casi una docena de misiles crucero y más de 20 aviones no tripulados desde su territorio. Veamos a continuación. Es decir, ellos están diciendo los norteamericanos que no solamente fueron estos drones no tripulados, sino que también hubo misiles. Pero primero, mostrarles cómo es el Golfo Pérsico, para que usted se haga una idea de la situación y sobre todo las cercanías geográficas. Irán, ¿verdad? Arabia Saudita, mayor productor del mundo de petróleo, y finalmente sus vecinos del sur, Yemen. Entonces lo que se señala, que fueron los hutíes, los que tienen ahora la mayoría, digamos, este problema de guerra civil tribal que hay, los que habrían lanzado estos drones no tripulados contra estas dos refinerías de petróleo. Sin embargo, y bueno, a todo, Irán apoya a estos yemeníes, digamos, a los hutíes. Por eso dice Estados Unidos que es Irán el que está detrás. Pero todo indica, debido a las distancias y a la tecnología con la que cuentan los hutíes, que sería prácticamente imposible que ellos llevaran a cabo este tipo de ataques, sino que habría sido realizado por Irán. Y es por eso que ahora vamos a pasar a revisar las fotos publicadas por el gobierno norteamericano y que son fotos satelitales. Y esto dicen los norteamericanos. Ustedes están viendo todos los puntos en rojo que fueron los puntos donde se perpetraron estos ataques. Son en total 17 puntos, las gráficas son mucho más. Y el impacto dice que se produjeron desde el norte, desde el noroeste. Y según el mapa que les estaba mostrando recién, desde el noroeste sería desde
Irán, Claro, bueno, y no está la desde el sur, trayectoria. desde Yemen. Por lo tanto, dicen que esto es incompatible con un bombardeo realizado por los hutíes, a pesar de que ellos se lo adjudican. También dicen que el alcance, la precisión e incluso la sofisticación va mucho más allá de la capacidad que tienen estos los rebeldes hutíes. O sea, el a los nivel que hago de alusión, destrucción- son apoyados por iraníes. Claro, el nivel de destrucción no responde según Estados Unidos y tiene cierto sentido, ¿no? Si uno revisa un poco las imágenes, si ustedes se meten a los diarios online van a ver imágenes mucho más precisas. Nosotros le estamos mostrando un par de láminas simplemente, pero ellos dicen que efectivamente el nivel de daño es tan grande sobre las plantas que evidentemente por más drones que uno use, no puede haberse causado ese radio de destrucción. Tiene que haber habido algún tipo de ataque con armamento más pesado, de Ahí alguna hablan u de otra los manera. misiles. Y es por eso que señalan que evidentemente los hutíes recibieron apoyo de Irán. Además son aliados, digamos, permanentes. Y además los saudíes han apoyado tradicionalmente al gobierno oficial de Yemen, que está acorralado en esta guerra civil que dura 5 años y que la verdad ha sido súper subestimada en la región, porque lleva 5 años... La guerra olvidada. Exacto, una así guerra como lo absolutamente titulan. olvidada. Y los hutíes hoy día controlan Saná, que es la capital. Quería solamente hacer un hincapié respecto de la trayectoria del valor del crudo y lo que nos va a tocar a nosotros, porque nosotros estamos con un dólar súper alto y somos un país importador de petróleo. Viene el ministro de Hacienda que ya reaccionó, dijo estas son pésimas noticias, pero de todas maneras tenemos un sistema que es el MEPCO, que va a ayudar a compensar en algo la variación de los combustibles, porque va a haber, según estiman algunos, a nivel internacional, pese a que hay reservas que ha sacado Estados Unidos y que las plantas están contrarreloj tratando de entrar a operar, vamos a tener 14 semanas de alza, 14 semanas. Ese es el gran anuncio, 14 semanas, por lo tanto hay que esperar que en definitiva en todo ese tiempo el alza va a ser por lo menos de 40 pesos lo que vamos a tener el combustible. Así que este conflicto, que usted lo ve tan lejano, le va a afectar directamente a su bolsillo, porque también al transporte, y al afectar al transporte en general, los envíos de las mercaderías también van a subir, porque les va a subir el costo a los medios de transporte. Vamos con otra información, porque un espectáculo pirotécnico ha terminado en tragedia en México. Ocurrió durante la celebración del Grito de la Independencia, justo ahí en la plaza localizada junto al Palacio de Gobierno de Veracruz, cuando en forma repentina estos fuegos artificiales no alcanzaron la altura esperada y comenzaron a caer sobre las personas. Fue en ese momento en que se desató el caos, la histeria colectiva de cientos de personas que corrían de un lado para otro en busca de algún refugio. Lamentablemente, una persona murió tras sufrir un infarto por lo sucedido, mientras otras 19 resultaron heridas con quemaduras de diversa consideración, y también por los golpes generados durante estas aglomeraciones. Entre las víctimas hay menores de edad. Ahora se investigan las razones por las cuales los proyectiles cayeron sobre las personas tras el discurso del gobernador. No es primera vez que en México se produce incidentes de este tipo. Es un país productor de fuegos artificiales donde se han registrado explosiones, sobre todo en las fábricas donde son almacenados, dejando decenas de muertos. Vamos con otra situación política preocupante. El gobierno de Maduro y un grupo de partidarios opositores han pactado el regreso de diputados chavistas a la Asamblea Nacional. Según el documento presentado por el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, y el líder del partido Cambiemos, Timoteo Zambrano, unos 50 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela volverán de inmediato al Parlamento, un regreso que sucedería 3 años después de que ellos abandonaran el legislativo para conformar lo que usted ya conoce, la Asamblea Nacional Constituyente, 100% chavista. Recordemos que allá funcionan 2 parlamentos, tremendamente raro. En el acuerdo con la oposición no está involucrado el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, por supuesto, un anuncio que ocurre horas después, que él mismo anunciará que el diálogo con el oficialismo en Barbados está completamente agotado. Mientras tanto, en las calles hubo protestas. Esta vez fueron los profesores los que salieron a manifestar, protestas que fueron reprimidas incluso con disparos. Los docentes reclaman salarios en dólares, denunciaron una catástrofe educativa en Venezuela. El año escolar ya se inició recién, con un 30% de docentes menos, un ausentismo del 90% de estudiantes y salarios que llegan a los $5.
Y estamos también preocupados por los fenómenos meteorológicos. No dan tregua en el Atlántico tras el devastador paso del huracán Dorian. Ahora se formó el tercero de la temporada, se llama Humberto. Comenzó como tormenta tropical al norte de Nassau y con el paso de las horas ya se convirtió en un ciclón categoría 1, con ráfagas de viento de 148 kilómetros por hora. Según los expertos, el Centro Nacional de Huracanes, Humberto, se ubica a unos 1000 kilómetros de las Bermudas y se traslada de forma paralela a la costa este de los Estados Unidos en dirección a las islas. Veamos a continuación cómo está este desplazamiento de este nuevo huracán, el tercero de la temporada. Se desplaza a 6 kilómetros de velocidad, un poquito más rápido que el que veíamos Dorian, que era extremadamente lento. Y aquí estamos viendo cómo se comenzaron a preocupar, sobre todo, mira, Freeport, que es claramente la ciudad más importante que está en Gran Bahamas, una zona completamente devastada por Dorian. Afortunadamente hizo un giro y comenzó ya a subir, y ya cuando impacte el día jueves a Bermudas va a hacerlo en categoría 2. Por lo tanto, afortunadamente no entró a territorio continental, hacia los Estados Unidos. Tampoco, sí se están sintiendo las lluvias y los vientos de alguna manera en Bahamas, pero no golpeó de lleno a esa zona afortunadamente, y ahí ya vemos cómo va a ser su trayectoria y en definitiva va a ser ultramar. Por lo tanto, Bahamas ya está en máxima alerta. Sí, revisaba el fin de semana imágenes de Bahamas y la verdad que es espantoso, ¿eh? 13.000 personas sin casa. Los muertos se cuentan por decenas, la verdad que no se cierra todavía la cifra porque todavía quedan zonas con depósitos de agua, esas aguas luego son, digamos, foco de infección, entonces el problema es mucho mayor de lo que vimos los primeros días. Es tremendamente grande, sobre todo lo que dices tú de salubridad. La gente, estamos hablando de 150.000 personas que lo perdieron todo, más los 1.300 desaparecidos. Es decir, que también podrían transformarse en víctimas fatales. Algo que ya vimos con el huracán María, ¿verdad?, en Puerto Rico, y estamos viendo la devastación. Claro, aquí no hablan se mide. las máximas autoridades que van a hacer años y años y millones de dólares para poder recuperar y volver a levantarse. Y en el caso de Puerto Rico al menos estaban los fondos federales porque es un estado libre asociado, pero en el caso de Bahamas, bueno, los recursos tendrán que venir desde algún lugar porque Bahamas además es un archipiélago que vive en gran parte del turismo, necesita infraestructura de aeropuertos, de puertos, de hoteles, en fin. Y es parecido al huracán María porque, claro, la devastación en Puerto Rico no se vio los primeros días ni las primeras semanas. A medida que pasaba el tiempo y el agua iba recogiéndose, uno podía ver que bajo el agua estaban cuerpos, escombros y toda la destrucción. Los sobrevuelos ayer, bueno, hay varios, si usted entra a los diarios norteamericanos, todavía hay varios sobrevuelos sobre el archipiélago, las islas Abaco prácticamente desaparecieron. Exacto, incluso hasta los mismos cruceros han funcionado ahora para poder rescatar a la gente damnificada y llevarlas a otras zonas más seguras. Vamos con otra información muy relevante que nos lleva a la política que tiene que ver con Israel, que está en estos momentos realizando las segundas elecciones del año para poder destrabar, en definitiva, el bloqueo político que se generó a principios de año. Por eso ocurre 5 meses después, donde los israelíes vuelven a las urnas para poder participar en estos comicios, donde la figura central sigue siendo Benjamin Netanyahu. El primer ministro en funciones busca salir del paso del fracaso en abril, cuando ganó los comicios, pero de forma fue tan ajustada que fue incapaz de hacer alianzas que le permitieran superar los 61 escaños necesarios para formar gobierno. Las encuestas indican que el panorama puede ser similar. Arrojan un nuevo empate entre el Likud y la coalición azul y blanco, liderada por el ex jefe del ejército Benny Gantz, que es el que le sigue como rival, por lo que todo volvería a quedar en el aire. Lo que se estima en esta fase, el papel de los partidarios del ex ministro de Defensa Avigdor Lieberman puede resultar de nuevo clave. Otra polémica, Netanyahu, para atraer votos a último minuto, aprobó recientemente, incluso ayer, la creación de un nuevo asentamiento en el Valle del Jordán. Bueno, prometió anexarlo, ¿no? Exacto. Claro, lo que pasa es que el Valle del Jordán es una zona de la Cisjordania, que está justo en la frontera con Jordania, que es territorio autónomo palestino, pero hay una gran concentración de asentamientos judíos ahí, que impiden, digamos, que la Autoridad Nacional Palestina tenga un control total sobre el territorio. Y en esta última etapa de la campaña, claro, donde la amenaza del Likud era tan fuerte,
Netanyahu endureció su posición y dijo, bueno, voy a hacer una oferta un poquito más ortodoxa, dijo, voy a anexar el Valle del Jordán en caso de ser electo. Bueno, un punto tremendamente estratégico junto con la zona norte del Mar Muerto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Buenos días.